Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Le mando un abrazo con mucho cariño y deseo que el Señor derrame en sus corazones y en sus mentes la gracia de abrir su mente para que puedan recibir este mensaje y pueda detonar adentro el poder que tiene cada palabra de la Escritura. Vamos a continuar con el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrando a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En este pasaje vamos a analizar, acuérdense que el versículo anterior, que fue el que vimos la última vez, habla de la hospitalidad, de ser hospitalarios, la capacidad de recibir y la capacidad de dar y la capacidad de ser gente generosa es una capacidad que viene de Dios. Por eso dice que los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Los tenemos que poner a trabajar. Aquí vamos a ver dos cosas. Tenemos que aprender a ministrar o a trabajar, a ponerlos al servicio de los hermanos. Y por otro lado nosotros tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí podemos ver que la gracia de Dios es muy variada, no es una sola gracia para una persona o una sola gracia para toda la multitud de la creación humana, sino que Dios tiene diferentes niveles de gracia de acuerdo a su sabiduría, porque dice que hay una multiforme gracia de Dios y también hay una multiforme sabiduría de Dios. Entonces, de acuerdo a la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios está rigiendo la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios se rige por la sabiduría que Dios aplica para cada necesidad de cada uno de nosotros. Es importante eso. Y dice que nosotros debemos ser buenos administradores de esta multiforme gracia, porque esta gracia significa dar sin recibir nada a cambio. La palabra gracia es la palabra charis, que significa darle a alguien, ¿verdad? Darle a alguien algo que no se merece, algo que no se ha ganado, algo en la cual no es digno. Nosotros recibimos de parte de Dios la vida eterna, que es un regalo muy grande a través de la cruz de Jesús. Es un regalo muy grande en el cual nosotros no lo merecemos, no solamente no lo merecemos, sino que también nosotros no somos dignos de recibir esta gracia tan grande de nuestro Creador. Así que nosotros, al aprender y a conocer la multiforme sabiduría de Dios, que eso es lo que el Señor dice en Colosenses, que nosotros y en Corintios también vamos a enseñarle a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios tenemos que entenderla. Por eso es importante estudiar las Escrituras, escudriñarlas, tener un sistema de preparación seria, comprometida y responsable. Se tienen que hacer discípulos para poder llegar a comprender la multiforme sabiduría de Dios. Por eso es importante, mis hermanitos, que tengan mucho cuidado de cómo vamos a administrar esto. Esto solamente es para gente regenerada, gente que está siendo potencializada por el Espíritu Santo, gente potente, ¿verdad? Investida por ese poder, empoderada por el Espíritu Santo. Son las personas que pueden, en primer lugar, entender la gracia de Dios y la sabiduría de Dios y administrarla conforme a las cualidades que Dios nos ha dado. En este caso, los destinatarios de esta gracia, de la administración de esta gracia, son nuestros hermanos, son la gente que nos rodea. Inclusive los incrédulos también pueden recibir esa gracia que Dios nos da sin pago alguno. Es una gracia que Dios nos da, son favores que Dios tiene para con nosotros. Por ejemplo, el don de la vida. El don de la vida es un regalo de Dios, es el derramamiento de la gracia hacia toda la humanidad, ¿verdad?
La gracia del don de la vida es una, pero la gracia de la vida eterna es otra, ¿verdad? La gracia que Dios derramó al tomar el lugar nuestro y morir en una cruz es otra, esa gracia es más elevada, más sublime, ¿verdad? Y de ahí viene el resto, porque en la medida que Dios va compartiendo con nosotros sus cualidades y sus poderes y su fruto, la gracia de Dios va modificándose y va cambiando su sistema operativo, ¿verdad? Por eso vamos a ver aquí algunos pasajes. Por ejemplo, aquí vemos en Romanos 12, del 6 al 5, dice lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o si el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, que sea con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, ¿verdad? O sea, realmente estos dones Dios te configura la actitud que tenemos que tener nosotros los creyentes para poder ministrar estos dones tan preciosos, ¿verdad? Y todos tenemos habilidades que recibimos cuando recibimos a Cristo. Hay dones, habilidades que recibimos cuando fuimos creados. Son cualidades por creación. Todos tenemos habilidades, todos los seres humanos tenemos habilidades. Y la mente de nosotros, nuestro conocimiento, nuestra manera de interpretar lo que tenemos y con respecto al mundo nos va a decidir si lo vamos a usar para cosas buenas o para cosas malas. Pero también tenemos, cuando recibimos a Cristo, cuando Él nos da su Espíritu Santo, tenemos otros dones que menciona acá. Vamos a ver aquí otro pasaje que es 1 Corintios 4:7, dice así: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Este es un problema que se dio en la iglesia de Corintios y que se sigue dando en muchas iglesias, que algunas cualidades que ellos tienen y que las desarrollan, ¿verdad?, se llenan de soberbia y se llenan de jactancia. Y dice la Biblia que no, nada de lo que tenemos ahorita siendo cristianos, de esas cualidades que tenemos, no son propias, son administradas por Dios, le corresponden a Dios y Él nos las da para que la usemos de forma legítima, para poder edificar a su cuerpo, edificar a su iglesia, ¿verdad? Tenemos acá otro pasaje que habla en 1 Corintios 12, del 4 al 13. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu es el que proporciona esos dones y es único. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, las funciones, el don es una cosa, el fruto es otra cosa y el ministerio es otra cosa. ¿Me entiende? Claro, el ministerio es la función con la que Dios te va a llamar para que tú desarrolles ese don. O sea, si tú eres apto para enseñar, ¿verdad?, si te da Dios la capacidad para enseñar, tú vas a prepararte y Dios te va a usar en la enseñanza. Pero es Dios el que decide cómo vas a usar ese don, ¿verdad? No puedes tú usarlo de manera arbitraria, ¿sí? Dice acá: y hay diversidad de operaciones, pero dice, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. O sea, las operaciones, fíjense bien, aquí está trabajando el Espíritu, el Señor Jesucristo y Dios y el Padre. Vean, el Espíritu Santo es el que controla
los dones. Los ministerios los controla el Señor Jesucristo y las operaciones las controla el Padre, ¿sí? Pero Dios es el mismo. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Si tú eres regenerado, tienen que haber cambios sustanciales en tu vida, tiene que manifestarse esa evidencia, ese fruto, ¿verdad?, que tienes que dar. Porque, como dice acá, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dice, a otros el hacer milagros, a otro profeta, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y otro interpretación de lengua. Entonces aquí tenemos un paquete, un kit que Dios nos da con la salvación, que tenemos que ser muy sabios para usarlo, no para buscar beneficio, no para buscar fama, no para buscar fortuna, no para que te puedas enriquecer, no para que llames la atención, sino esto tiene que ser para servir. Tu mente tiene que estar completamente configurada al propósito por el cual Dios te ha dado los dones. Así que ese es el punto. Vamos a ver aquí también, tenemos acá en Hebreos 6:10, dice así, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis demostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces es importante, todo lo que ustedes hagan por sus hermanos, todo lo que ustedes hagan por los demás, es algo que Dios lo toma en estima y Dios lo tiene muy en cuenta para cuando el día de la rendición de cuentas. Todos estos son atenuantes en el momento de nuestro juicio. Bueno, y con esto quiero, mis hermanos, que entiendan que tenemos nosotros que, por ejemplo, la hospitalización, la hospitalidad es una cualidad que Dios nos da, y esa es una forma de servir al hermano, ¿verdad? Lo mismo que todos los demás recursos que tenemos para servir a los hermanos, como es el de dar con alegría, ¿verdad? No con miedo, no con temor, no por necesidad, como dice Corintios. Así que, mis hermanos, piensen en esto, que Dios me lo bendiga.